Vamos a crear una composición con el nombre de ustedes. Cada uno pone su nombre. ¿Ya? El tamaño es 1280 por 720 píxeles cuadrados, 30 fotogramas y 20 segundos de duración. ¿Ya? Ponemos acá aceptar y ya tenemos la composición lista. Ahora lo que tenemos que hacer es importar el material, que en este caso es el mapa arreglado, el mapa trazado y las ondas que están con chroma key. ¿Ya? Podemos importar y el mapa arreglado lo vamos a arrastrar acá a la línea de tiempo y vamos a añadir el efecto esfera que está acá en la opción de perspectiva. Acá en perspectiva tenemos CC esfera y de esa forma ya tenemos el mapa esferizado, ¿cierto? Esta textura de mapa ya se convierte en un planeta real. Lo que yo les recomiendo que ustedes hagan es que, aparte de importar el material, también importen el video de muestra. ¿Ya? Y lo pongan abajito para que lo tengan de referencia para armar el video. Entonces aquí lo escalan, ¿cierto? Y lo ocupan de referencia para que puedan seguir los mismos parámetros. ¿Ya? Entonces, teniendo el mapa listo, ¿cierto? Acá está. Vamos a ir a los controles de efecto de la esfera y primero vamos a trabajar con el radio. Ya se fijan que el radio va a quedar en este tamaño. Todos los tamaños van a ser al ojo, ¿ya? Yo no les voy a entregar ningún tamaño, ningún valor. La idea es que ustedes lo vayan haciendo al ojo y lo vayan haciendo lo más parecido al video original, ¿ya? Acá, por ejemplo, le podemos dar una opacidad, por ejemplo, del 80%, para que podamos ajustar la rotación del elemento para que quede rotado de la misma forma que está el video muestra. Se fijan que ahí lo estamos rotando acá para que todo quede lo más parecido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está la primera posición y en cuanto al radio, tiene acá. Recuerden que podemos darle rotación. El radio va, si yo aumento el radio o disminuyo el radio, lo que voy a hacer es que voy a agrandar o disminuir el tamaño de la esfera. ¿Ya? Y el offset, perdón, es la posición de la esfera dentro de la capa. ¿Ya? Entonces lo podemos modificar la posición de la esfera. ¿Ya? También tenemos el render que se deja en full. Y acá en luz podemos elegir de qué forma queremos que se vea la luz. Porque, por ejemplo, fíjense que en el video de muestra, la luz muestra la mayor parte de la esfera, pero solamente hay una que nos muestra, que en este caso sería los lugares del planeta donde están de noche, ¿cierto? Entonces acá, en el mapa arreglado, o sea, en el mapa que estamos armando nosotros, vamos a hacer lo mismo. Vamos a movernos para acá, fíjense que esto queda como por acá, y vamos a aumentar la intensidad de la luz, ¿ya? Por acá. Y de esa forma nos va a quedar, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más chico, ¿cierto? 150, vamos a poner 150 tal vez, y ahí va a quedar. Entonces, queda igual que el video de muestra. ¿Ya? Entonces ahora, activamos keyframe, por ejemplo, tenemos que activar aquí keyframe en rotación X, Y, Z, y también en el radio, y vamos a avanzar hasta la posición donde la esfera deja de rotar y de moverse, que en este caso es aquí. ¿Ya? Aquí. En los 5 segundos. ¿Ya? En los 5 segundos lo vamos a dejar. Entonces ahora vamos a escalar el radio, ¿se fijan? Vamos a volver a la opacidad un poquito para poder hacerlo
que quede en la misma posición que que la imagen demuestra, lo vamos a escalar, ¿cierto? Vamos a escalar acá y vamos a cambiar la posición. En este caso vamos a tirar para arriba esto, ¿se fijan? Vamos a mover la rotación en eje Y para acá y hay que mover también la rotación en eje Z para que esto también quede de este tamaño. Y aquí obviamente le vamos a bajar el radio porque está un poco más grande de lo normal. Yo creo que por ahí está bien. Y vamos a rotar de nuevo la I para que vaya quedando lo más cercano al video. Entonces fíjense que ahí va quedando uno y así va quedando el otro. Entonces aquí, por ejemplo, algo que podemos hacer más es rotar un poco más. Podemos rotar aquí un poco más. Y ahí ya va quedando más parecido al video de muestra. ¿Ya? Otra cosa que vamos a hacer acá es que vamos a aumentar acá un poco, vamos a disminuir un poco la luz de ambiente. Por ejemplo, acá la vamos a dejar en 100. La luz de ambiente y le vamos a dar un poco más de roughness y va a quedar ahí, ¿ya? Entonces ahora, fíjense que la esfera hace esto y se va acercando, ¿no? Ahí se acerca. Otra cosa que nos falta hacer ahora es que tenemos que darle interpolación de movimiento a cada uno de los efectos que aplicamos. En este caso vamos a apretar la tecla E para ver dónde están los keyframes que hicimos en el efecto. Abrimos acá la esfera, abrimos acá los valores, seleccionamos los keyframes del final que están acá y vamos a irnos al editor de gráfico y en el editor de gráfico vamos a colocar gráfico automático y vamos a colocar la opción desaceleración suave para que se genere la curva. Entonces ahora va a entrar rápido y se va a ralentizar, ¿ya? Entonces ahora va a ser todo el rato esto, ¿ya? Después que hacemos la esfera, la animamos, ¿cierto? Y le añadimos la curva. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar el mapa. Vamos a duplicar el mapa. Y el mapa que está abajo, que está por debajo de la capa, acuérdense que esto es como Photoshop, lo que está por encima se ve adelante de lo que está atrás. El mapa arreglado que está abajo, vamos a seleccionarlo con el botón derecho del mouse, vamos a irnos a efecto y vamos a añadir dos animaciones o dos efectos que tienen que tener esta capa que son relleno y también tiene que ser la otra que es desenfoque gaussiano, ¿ya? Que está en la pauta. Entonces, el relleno está en la opción generar. Yo genero un relleno, ¿ya? Pongo generar y el color que vamos a elegir va a ser un celeste bien claro, ¿ya? Después me voy a ir de nuevo acá a la misma capa, botón derecho, efecto, desenfocar y enfocar y vamos a colocar desenfoque gaussiano y la pauta acá dice que el desenfoque gaussiano del primero tiene que ser 89,6. Entonces vamos a colocar acá, desenfoque gaussiano, 89,6. Y vamos a desactivar la opción de repetir píxeles del borde, ¿ya? Y ahí se fijan que ya tenemos la esfera con el borde este desenfocado que da a parecer como que fuera la atmósfera, ¿ya?
Por ejemplo, si queremos que quede un poco más como atmósfera, podemos cambiar el color. Darle un poco ahí y le ponemos aceptar. ¿Ya? Entonces, de esa forma le damos la sensación de que tuviera atmósfera esta imagen. Cuando ingresa el planeta, ¿cierto? Se acerca, aparecen dos textos y también aparece esta onda, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir esos dos textos que aparecen con opacidad y también vamos a añadir esa onda que se recorta con chroma key, ¿ya? Entonces para eso vamos a buscar el espacio donde se va a generar el texto, que en este caso va a ser desde acá, aquí en este espacio justo en los 5 segundos, vamos a generar un texto que va a decir Chile, ¿ya? Chile. Acá nos vamos a preocupar de que sea un poco más ancho de lo normal, ¿cierto? Y que también esté más separado de lo normal para que tenga la misma estética que el video que está de fondo, ¿cierto? ¿Se fijan ahí? El color que vamos a usar es blanco, lo vamos a achicar un poquito y lo vamos a posicionar en el punto, ¿ya? Antes de rotarlo, lo que vamos a hacer es, obviamente, recortar para que sepamos que desde aquí empieza. Vamos a duplicar el texto, vamos a bajar y vamos a colocar el otro texto que es región de región del Maule, ¿ya? Entonces nos vamos acá, región del Maule, ¿ya? Entonces vamos a seleccionarlo aquí, vamos a cambiarle el tamaño y lo vamos a ubicar donde tiene que ir. En este caso podemos ponerlo un volt y tal vez podemos disminuir el espacio entre el texto y dejarlo acá en 100% en el tamaño. Lo ubicamos acá encima. Vamos a separar un poquito más. Para que quede bien, ¿cierto? Y lo vamos acomodando. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a anclar la región del Maule, la vamos a anclar a Chile, y a Chile lo vamos a rotar en menos 81 grados y lo vamos a posicionar acá para que quede, por ejemplo, puede ser en menos 79 grados y lo vamos a posicionar acá para que quede en el punto donde nosotros queremos que se anime. ¿Ya? Por ejemplo, lo voy a dejar por aquí. Y ahora voy a seleccionar los dos textos. Voy a seleccionar los dos textos. Voy a apretar opacidad. Activo keyframe. Le coloco 0. ¿Cierto? Espérenme, voy a seleccionar acá los dos. Coloco 0. Avanzo 10 fotogramas. Y le pongo 7. ¿Ya? Y acá primero dejo que pase Chile y después le coloco la región. Entonces ahí quedaría así. Entonces tenemos acá la animación del círculo, de la esfera, y después tenemos Chile y región del Maule. Ya. Después de hacer los textos, vamos a ir acá a donde está el proyecto y vamos a arrastrar a la línea de tiempo el archivo que tiene las ondas de los círculos de ondas que tenemos que cromar, que es esto, ¿ya? Entonces, el efecto que tenemos que ocupar para hacer croma es botón derecho, nos vamos acá a efecto y tenemos que buscar donde dice clave, y dentro de clave tenemos que ocupar el Keylight 1.2. Acá tenemos que buscar dónde está el seleccionador de color, ¿cierto? Para elegir el color que el sistema va a borrar y seleccionamos el color verde, ¿ya? El color verde. Y dejamos los parámetros como están, ¿cierto? Y ahora lo acomodamos, ¿cierto? Lo vamos a dejar detrás de los textos y
lo vamos a escalar al punto donde nosotros queremos que se vea el código, que en este caso sería, por ejemplo, por ahí, ¿ya? Y lo vamos a mover para que comience justo cuando aparece el texto de Chile, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es añadirle una sombra al texto que está acá. Fíjense que tanto el texto que está de Chile como el región del Maule tienen una sombra. Para hacer esa sombra tenemos que seleccionar ambos textos y con el botón derecho elegir acá en efecto, elegir la opción de perspectiva donde usamos la esfera y colocar donde dice sombra paralela. Elegimos la sombra paralela, vemos la distancia, ¿cierto? Movemos la distancia un poquito hacia alguno de los lados. Aquí podemos girar la dirección de la sombra, ¿cierto? Y también le podemos dar mayor o menor opacidad y también le podemos dar mayor o menor suavizado para que, o sea, más dura la sombra o sea un poco más suave. ¿Ya? Y como teníamos las dos capas seleccionadas, se aplican a las dos. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el círculo hecho, tenemos el texto de Chile y región del Maule, y también tenemos la onda expansiva que está aquí. A la onda expansiva, vamos a ir aquí al final de la capa, vamos a apretar la opacidad, ¿cierto? Vamos a apretar la opacidad y vamos a activar keyframe, colocamos 0, opacidad, avanzamos 10, 20 fotogramas, ¿cierto? Y colocamos 100 para que cuando termine la onda expansiva no se corte, sino que se desvanezca, ¿cierto? Y quede un poco más suave y más fluida la imagen. Después lo que podemos hacer es control D, duplicar la capa de las ondas y ponerla de nuevo al momento en que se activa la opacidad en la capa anterior. Entonces ahí va a estar todo el rato la imagen andando y dando vuelta y eso obviamente va a hacer que haya una continuidad en la imagen. ¿Vale? Para poder unir estas dos capas que hicimos, ¿cierto? Estas dos capas que son del croma, porque obviamente vamos a tener que volver a usarlas, ya que tenemos que usarla 2 veces más, ¿cierto? En el inicio del trayecto y en el fin del trayecto. Entonces, para que podamos tener el conjunto completo y no tengamos que estar duplicando más y se nos pueda enredar o después quede uno en una posición y otro en otra, lo que vamos a hacer es vamos a precomponer esto, ¿ya? Si ustedes quieren precomponen, si ustedes no quieren no precomponen, pero lo importante es que lo hagan como recomendación para que obviamente esto le quede un poco más, lo puedan mover más fácilmente. Entonces vamos a seleccionar las dos capas y vamos a precomponer y le vamos a colocar acá pues, para que tenga ese tamaño. Chicos, por favor, siempre acuérdense de activar esta opción que dice ajustar la duración de la composición al intervalo de tiempo de las capas seleccionadas para que la composición solo dure lo que dura la capa que se seleccionaron y no lo que dura el proyecto en sí. ¿Ya? Podemos acá aceptar y aquí quedó la capa que tiene las dos composiciones, que está aquí, ¿cierto? Entonces ahora que ya hicimos esto, ¿cierto? Ya tenemos la entrada, ¿cierto? Tenemos el texto que aparece con
con estas ondas, y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar de acá del proyecto el mapa trazado, que es este mapa que está acá, lo vamos a ubicar acá y lo vamos a componer para que se vea lo más parecido a la imagen del fondo. Entonces, para eso vamos a solear el mapa trazado y también vamos a solear la muestra de evaluación 4 para que podamos ajustarlo lo más posible a la animación de entrada. Si ustedes se fijan, por ahí está, lo vamos a mover por acá y con eso ya lo dejamos lo más parecido posible a lo que muestra el video de referencia, ¿ya? Obviamente, si ustedes lo quieren dejar un poco más abajo, más arriba, da lo mismo, ¿ya? Lo importante es que se vea lo más parecido posible. Después de eso, a esta capa que está acá del trazado, hay que añadirle varios efectos, ¿ya? Esta capa, el mapa trazado, tiene un total de entre 6 a 7 efectos que se incluyen en esta capa. Primero, en la imagen original, en la referencia, ¿de qué color es esto? Blanco, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma vamos a cambiar el color? Con el efecto de relleno que está acá en generar y le vamos a colocar acá color blanco, ¿ya? Después de eso, si ustedes se fijan, miren, presten atención acá en las esquinas del trazo y vean la diferencia que tiene con el video. Fíjense acá, no sé si se alcanza a dar cuenta, mira, aquí está el video, lo que nosotros importamos, y aquí está lo que muestra el video. Se fijan que está como más delgado y parece como más ruta, ¿cierto? Como que le da que esto fuera una rotonda y le da como más curva al trazo, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto? Hay un efecto que también vamos a añadir acá, que vamos a colocar acá en el mapa trazado, que es el siguiente. Nos vamos a ir a efectos, mate, y vamos a colocar acá retractor simple. Seleccionamos acá retractor simple y acá en retraer mate, que está aquí, retraer mate, le vamos a colocar 5 píxeles para que genere esta curva. Y fíjense cómo se ve ahora. ¿Se fijan? Miren. Ahí está la diferencia el antes y el después. Así se veía antes y así quedó ahora, ¿ya? Después le vamos a añadir otro efecto más que es la sombra, ¿ya? Entonces ya le añadimos relleno, le añadimos retractor simple con 5, el rellenar máscara lo pusimos con el color blanco y vamos a añadir ahora una sombra que se coloca acá en perspectiva, sombra paralela, la vamos a colocar 100%, lo vamos a distanciar un poquito más, por ejemplo por ahí, lo vamos a rotar para que quede por ahí un poco por abajo y le vamos a dar suavizado de, por ejemplo, unos 20%, ¿ya? Y tal vez la opacidad le podemos bajar a 80 para que no quede tan dura la sombra. Entonces, fíjense que ya tenemos parte de esto armado y obviamente este mapa no aparece en todo el rato, aparece recién después que aparecen las ondas, ¿cierto? Cuando ya aparece el texto, ahí en esta parte aparece el mapa. Entonces acá vamos a recortar para que aparezca desde acá, ¿ya? Entonces, recuerden, añadimos el mapa, el trazado del mapa, lo calzamos para que quede igual que el video demuestra, ¿cierto? Después le añadimos el efecto de rellenar más, de relleno, ¿cierto? Para que se convierta en color blanco, el retractor simple para que el trazo sea más delgado y en las esquinas donde se intersectan las líneas se genere como un efecto de carretera y la sombra paralela para que tenga separación con el fondo, ¿ya? Hagan esas 3 cosas ahora y los espero. Si nosotros vemos el video de muestra, nos vamos a dar cuenta que pasan 2 cosas acá. Primero, se añade un desenfoque en la zona donde aparece el trazo,
Y el trazado aparece con una transición que es de barrido. ¿Se fijan, no? Que es un barrido que va de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hacer el desenfoque y vamos a utilizar una herramienta, una capa que se llama capa de ajuste. Acuérdense que con la capa de ajuste, cuando nosotros ocupamos esa capa de ajuste, podemos añadir, hacer corrección de color, podemos cambiar los colores, también podemos añadir un efecto que va a afectar a todos los elementos que están debajo de esa capa. Entonces, capa de ajuste, y vamos a añadir a esa capa de ajuste un efecto que se va a llamar desenfoque gaussiano, que está en la parte de desenfocar y enfocar. Entonces, desenfoque gaussiano, activamos acá, le vamos a dar 43,5 píxeles, perdón, 43,5, y vamos a bajar esta capa para que quede debajo de todos los elementos excepto del mapa. ¿Ya? Entonces se va a ver ahí. Debería quedar ahí. Se fijan que si yo corro la capa de ajuste, deja de afectar en el sector donde no está la capa interfiriendo, deja de afectar con lo que nosotros combinamos. Entonces lo vamos a dejar por ahí, ¿ya? En esta altura. Si ustedes se fijan acá, como los bordes están sólidos, ¿cierto? Se genera un corte entre lo que está enfocado y lo que está desenfocado. Idealmente sería bueno que hubiera un degradado entre el enfoque, entre lo que está enfocado y entre lo que está desenfocado. Para eso, vamos a seleccionar la capa de ajuste y vamos a añadir una máscara rectangular. Y esta máscara rectangular la vamos a añadir como a esta altura, ¿cierto? Vamos a achicar un poco la vista de la composición y vamos a añadirla a esta altura, ¿ya? Y también vamos a ver que no cubra todo el perímetro de la capa, sino que llegue, por ejemplo, hasta como por aquí, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Que a esta máscara nosotros le vamos a añadir un calado de máscara, que es lo que está acá. Y como queremos que lo único que se cale es la parte derecha e izquierda, vamos a desactivar aquí el calado proporcional, o sea que tanto el calado de arriba y abajo y el de la derecha e izquierda sean iguales, y solamente le vamos a dar calado a la derecha y a la izquierda. Entonces aquí le colocamos, por ejemplo, 200 de esto, y fíjense que ahora no se nota que existe un corte entre donde está el desenfoque y donde termina el desenfoque. ¿Se fijan o no? Entonces ahí ya queda mucho más suave la imagen. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer eso, y para darle la transición de recorte, de barrido a este trazado de mapa, vamos a añadir otro efecto más en el mapa trazado. Vamos acá a efecto, vamos a ir acá a transición, y aquí vamos a añadir una transición de barrido lineal. Tienen que ir a efecto, transición, barrido lineal. Selecciona el barrido lineal y tienen que colocar el ángulo de barrido en menos 90 grados. ¿Ya? Añaden el barrido lineal, lo dejan en menos 90 grados y le colocan, activan keyframe desde acá desde el inicio de la capa, colocan 100 para que desaparezca, avanzan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 fotogramas y le colocan 0. ¿Ya? Entonces ahí... no, porque no le puse keyframe. Se me olvidó poner los keyframes. Activamos keyframe, lo colocamos 100, avanzamos 100 fotogramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le colocamos 0. ¿Ya?
entonces la animación se va a ver así. Entonces tenemos el círculo que llega, en este caso acá tenemos la capa ajuste que la vamos a recortar, tenemos el círculo que llega, ¿cierto? La imagen que llega, aparece el texto y después aparece el trazado del mapa. ¿Ya? Barrido lineal. Es barrida lineal. ¿Ya? Entonces ahí colocamos acá. Y fíjense que lo que vamos a hacer ahora, porque fíjense que esta cuestión del fondo entra de golpe. Entonces lo que vamos a hacer acá es que al mismo tiempo que entra el trazado, que está acá, fíjense que ahí está entrando el trazado, desde ese mismo tiempo va a ingresar la capa de ajuste. Entonces le vamos a poner posición, vamos a activar keyframe. Antes de mover esto vamos a moverlo hacia afuera, por aquí lo vamos a mover hacia acá, hacia afuera, para que desaparezca. Y a medida que va entrando la transición del trazado, también con posición vamos a hacer ingresar el fondo desenfocado para que se vea que se está produciendo por esta línea que estamos teniendo acá. Entonces ahora se va a ver así. Entra acá, aparece aquí y entra la línea y ahí también aparece el desenfoque. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es con la herramienta pluma, vamos a dibujar el trazo de la trayectoria del elemento desde el inicio hasta el final de la trayectoria que queremos que recorra esta línea, ya este trayecto. Entonces, va a partir desde acá, pinchamos para que se genere el primer keyframe, o sea, perdón, no es keyframe, sino que se genere el primer trazo y vamos a ir punto por punto generando este trazo que va a generar una trayectoria que va a ir hasta llegar al final, que es donde va a estar todo, ¿ya? Espera un poco que se pixeló. Entonces, ahí seguimos generando la trayectoria. Ay, me equivoqué acá. Hice la trayectoria antes. Ahí vamos a ir siguiendo la trayectoria. ¿Ya? Aquí se me puso enfocado. Vamos a esperar aquí que cargue. Y aquí, claro. Entonces vamos a seguir la trayectoria aquí hacia arriba. ¿Ya? Aquí en la segunda calle es doble, ya no es la primera. Ya para que lo cachen bien. Entonces ahí van colocando el trayecto. Este tipo de animación le puede servir, por ejemplo, si necesitan hacer un tutorial de cómo llegar a un evento. O por ejemplo, si trabajan en el Ministerio de Transporte del corte de las calles, por ejemplo, por dónde van a pasar las micros. También si quiero hacer un comercial de viajes, por ejemplo, también me va a servir para mostrar el trayecto de ida y vuelta, y etcétera, etcétera. Después de hacer esto, ¿ya? Después de hacer esto, vamos a añadir un nuevo efecto. Acá en esta capa, si ustedes se fijan, miren, tenemos en esta pura capa tenemos 1, 2, 3, 4 y nos falta un nuevo efecto que es trazado. Entonces nos vamos a ir acá, efecto, generar y trazo. El color del trazado va a ser de color rojo y el tamaño del pincel va a ser de 10 píxeles. ¿Ya? Se fijan que ahí ya se formó, ¿cierto? Aquí faltaba otro puntito. Lo vamos a acomodar por acá.
Y ahí ya tenemos el inicio y el final de la trayectoria. Y ahora tenemos que animar esto, ¿ya? Vamos a hacer primero que entre, ¿cierto? Y justo acá, donde termina el keyframe de entrada del efecto de barrido, vamos a ir a la opción final del keyframe del fin de la trayectoria. Vamos a activarlo y le vamos a poner 0. Avanzamos 5 segundos. ¿Cuántos serían 5 segundos? ¿Cuántos fotogramas son? 150, ¿cierto? Entonces vamos a avanzar 150 fotogramas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Y vamos a colocar aquí en el trayecto de fin de 0 va a pasar a 100%. ¿Ya? Entonces ahora esto se va a ver de la siguiente manera. Vamos a mostrar aquí la vista de todo el video y va a entrar de esta forma. Entra, ¿cierto? Ven que se está pegando un poco, vamos a bajar acá a la mitad. Entra la animación del globo, ¿cierto? Después aparece el texto de Chile, la región, aparece la onda, después aparece el mapa y después comienza a aparecer el trazado, ¿ya? Y ahí empieza a hacer el recorrido desde el inicio hasta el fin. La idea de añadir estas ondas que aparecen acá, ¿cierto? Es para mostrar el momento en que obviamente se está activando una ubicación de inicio y de final, ¿cierto? Entonces, esta misma onda que nosotros pusimos acá arriba, a donde estaría supuestamente la ubicación de la región del Maule, vamos a duplicar esta capa, que incluso la convertimos en una precomposición, ¿cierto? Porque como el tamaño del archivo era más corto, ¿cierto? La elaboración del archivo era más corta que de la composición, entonces lo que hicimos fue duplicar la capa, poner una opacidad y convertirla en una precomposición para que tengamos que mover un solo archivo. Entonces vamos a duplicar esa capa y la vamos a mover hacia acá abajo y la vamos a dejar justo en el punto donde aparece, donde debería aparecer esta línea inicial. ¿Ya? Entonces estamos acá. La idea es que cuando entre esto, antes de que aparezca la línea, aparezca la onda. Entonces la vamos a mover un poquito para acá. Entonces va a quedar ahí. Entra el trazado, incluso la podemos acomodar un poco más para que quede en el centro, justo en el centro del punto donde comienza, y ahí tenemos la onda inicial y tenemos que hacerlo en el trayecto final. Por ejemplo, justo aquí, cuando termina acá, también tenemos que poner otra onda más, entonces aquí duplicamos, lo movemos hacia acá, ¿cierto? Y lo ubicamos justo en el punto donde va a terminar la animación del trazado. Entonces se va a ver ahí. Obviamente me quedó un poquito más abajo, entonces lo dejamos justo. Ahí lo acomodamos justo en el punto donde termina la animación, ¿ya? Y en este de acá, en el de arriba, en el video van a darse cuenta que tiene otro color, tiene un color amarillo. Ahí. ¿Se fijan? Entonces aquí, a esta capa de acá, que es esta precomposición, le vamos a crear un efecto de generar relleno y lo vamos a convertir en color amarillo. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos los dos elementos, ¿cierto? Ya se está viendo la entrada, se ve aquí el texto de
la ciudad, ¿cierto? El país y la ciudad. Y ahora tenemos que empezar a añadir los textos de las comunas, ¿cierto? Que es Talca y Puchuncaví, y también las diferentes comunas que están dentro de la ruta del trayecto de este elemento. Entonces, para hacer el texto vamos a duplicar el texto de Chile, duplicamos acá, vamos a ir a rotación, lo vamos a dejar en 0 para que quede la rotación realmente en 0, lo vamos a bajar acá un poco, vamos a bajarle la escala de 42, por ejemplo, vamos a bajar 32 para que quede un poco más chico. Ahí podemos acomodarlo para que disminuya un poco la separación. Ahí ustedes pueden ir trabajándolo como ustedes quieran. Lo importante es que se vea estético. Y le vamos a añadir el color del fondo del texto a amarillo, por ejemplo. Acá, amarillo. Y este texto lo vamos a mover hacia acá. Obviamente le vamos a cambiar el nombre. Entonces en vez de Chile se va a llamar, no, tenemos que escribirlo acá. En vez de Chile se va a llamar Talca. Lo vamos a mover porque justo aquí en este momento es donde empieza, ¿cierto? Ahí tenemos Talca, después duplicamos acá, movemos la capa hacia arriba, ¿cierto? Hacia donde va a terminar, ubicamos el punto donde va a terminar esto, lo ubicamos acá, ¿cierto? Y le colocamos la siguiente dirección que es Puchuncaví, ¿ya? Si no me equivoco es Puchuncaví, pero déjame ver acá. Concaven, nada que ver. Concaven, que creo que Puchuncaví aparece por ahí, o tal vez estoy inventando esa dirección, ¿ya? Y la idea es que aparezca justo en el momento eh, ese texto con cadena aparezca justo en el momento que aparecen las ondas, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí empieza a llegar, cuando aparecen las ondas también empieza a aparecer el texto y de esa forma queda así, miren. Tenemos ahí la entrada, tenemos acá. Y después el cierre. Y lo que nos falta hacer es colocar otros textos más, vamos a duplicar, vamos a colocarlo con una letra regular, ¿cierto? Color blanco, y vamos a colocar las direcciones que nos faltan, que son San Rafael, Licantén y Bichunquén. ¡Ja! La que había puesto yo no existía. ¿Bien? Entonces, vamos a colocar aquí también. Entonces, tenemos acá San Rafael. Le vamos a quitar toda la separación, vamos a dejar acá en 0, ¿cierto? 100 y 100, ¿cierto? Y lo vamos a achicar un poquito para que quede acá abajito. Esto lo vamos a dejar lo más parecido posible al video de muestra. La idea es que cuando vaya pasando el trayecto, por ejemplo, viste que vaya pasando ahí, que ahí aparezca el texto de San Rafael, que justo después cuando aparece Lincantén, por ejemplo, aquí va a aparecer Lincantén, vamos a duplicar la capa, lo movemos hacia acá, ¿cierto? Aquí lo que yo hice fue dejar soleados solamente los elementos que estoy ocupando, que en este caso es el texto y el video de referencia, son los que están seleccionados como soleados. ¿Cómo se llama esto? El nombre del segundo es Lincantén, entonces vamos a escribir acá Lincantén. Vamos a ponerlo por acá. Entonces ahí tenemos San Rafael, Lecantén. Vamos a duplicar y vamos a colocar la otra dirección que es Bichuquén.
¿ya? Y eso obviamente lo vamos a poner un poquito más acá. Entonces ahora, cuando saquemos los soleados de todo y dejemos el video completo, se va a ver así. Tenemos la entrada del texto. Tenemos acá ahí, Talca, después empiezan a aparecer las regiones, ¿cierto? Y ahí queda un poco descuadrado. Entonces aquí la idea es que lo podamos cuadrar. Entonces tenemos Talca. Entonces aquí justo cuando la línea toca justo aquí en la esquina, colocamos la siguiente dirección, San Rafael. Primero sería Ligantén y después sería Ichulquén y Concabén. ¿Ya? Entonces con eso ya tenemos listos los textos. Ahora vamos a generar un nuevo sólido y a ese sólido le vamos a hacer una máscara para hacer los bordes de arriba y de abajo, ¿cierto? Y vamos a invertir la máscara para que quede ahí, ¿cierto? Y con eso creo que ya estamos listos. Creo que ya tenemos todo listo. Y ahora nos faltaría solamente el proceso de entrega, que es recopilar archivos. Hay algo que nos falta, porque si ustedes ven el video original, cuando se acerca el planeta, después se sigue acercando más. ¿Ya? Para hacer ese acercamiento, lo que vamos a hacer es que vamos a poner justo en el punto, antes de que termine el movimiento, por ejemplo por acá, puede ser en los 4 segundos, vamos a, primero que nada, activar la capa 3D en todas las capas excepto el sólido negro y el video muestra. En este caso el video muestra no, ya lo podemos ocultar. Y vamos a añadir una capa de cámara. Cámara de un nodo, 50 milímetros y que tenga los valores que están por defecto el resto. Ponemos acá aceptar y desde aquí vamos a mover la posición en el eje Z, activamos keyframe, desde este punto nos movemos hacia el final de la línea de tiempo y vamos a hacer que esto se acerque un poquito más. Vamos, por ejemplo, vamos a hacer que se acerque ahí. Vamos a ver la curva. Le vamos a dar una curva pequeña. Entonces, ahí cuando se acerque, ya se va a generar el efecto de que sigue avanzando. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a colocar cuarto para que se vea mejor la resolución. Incluso podemos empezar un poquito antes la escala, ¿cierto? Que en este caso es la posición. Y ahí se va a seguir moviendo. Y podemos también disminuir la curva. ¿Ya? Y ahí si se fijan se sigue moviendo para mostrar toda la ubicación y ahí el fondo no queda tan fijo, sino que tiene un pequeño dinamismo. ¿Ya? Entonces, esto ya está listo. Ahora lo único que nos falta hacer es recopilar para exportar. ¿Qué significa esto? Recopilar para exportar. Es cuando ustedes trabajan, por ejemplo, nosotros estamos trabajando aquí y podemos tener un archivo que está en el escritorio. Por ejemplo, podemos tener un archivo que está en el computador, otro que está en el disco duro externo, en un pendrive. Y todos estos elementos, obviamente, si es que yo después los quiero compartir, me va a ser muy difícil encontrarlos, ¿cierto? Porque de repente uno descarga, no les pone el nombre que corresponde. Entonces, para eso, este sistema, el Adobe After Effects, creó una opción que está acá en dependencia, una opción para recopilar archivos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te busca todos los archivos que tú tienes en todo tu computador que ocupaste para esto, te los copia y te los pega en una carpeta, también te crea un proyecto, ¿cierto? Un proyecto con el mismo nombre, ¿cierto? Te duplica el proyecto y también te crea un documento de metadata que tiene toda la información de todo lo que tú hiciste y todo lo que tú usaste. Entonces, vamos a ir acá a dependencia, recopilamos archivos, guardamos el proyecto, por ejemplo, aquí yo lo voy a guardar en el escritorio, le voy a poner acá
el nombre, por ejemplo, Daniel Garrido, sección 4, que en este caso, sección 5, que en este caso es la sección que estamos ahora. Sección 5. Lo guardamos, ¿cierto? Y ahora me va a aparecer esta ventana de recopilar archivos. Me va a preguntar si quiero recopilar todas las composiciones o solo el proyecto, ¿ya? Obviamente, como hay una sola composición, no me va a preguntar si quiero más, o sea, si yo selecciono todo, por ejemplo, puedo elegir si quiero una composición o más composiciones o solamente que se exporte el proyecto sin nada dentro. También está la opción de generar solamente informe. Por ejemplo, esto significa que yo quiero solamente generar el informe, pero sin que recopile nada. Y también podemos elegir para que se muestre el proyecto. Aquí hay otras opciones que se van a activar o desactivar dependiendo de lo que usemos. Se van a recopilar 4 archivos y se van a utilizar 8 efectos. Cuando ustedes hagan la recopilación, tienen que asegurarse de que la muestra de evaluación 4 no esté dentro de los archivos del proyecto. ¿Ya? Tienen que eliminarlo de acá y tienen que también eliminarlo de acá. ¿Ya? Entonces aquí se van archivo, dependencia, recopilar archivos, guardamos el proyecto, elegimos todo y ponemos recopilar y elegimos dónde va a quedar, que en este caso puede ser el escritorio o en un disco duro de ustedes o en el ISIS, podemos guardar y ahí me genera la carpeta, que en este caso ustedes si lo hacen acá lo guardan en el ISIS, Daniel Garrido, sección 5 carpeta, y aquí está el material de archivo que utilizamos, el proyecto, el que está abierto, y también me genera una metadata con toda la información con los efectos. Por ejemplo, aquí me muestra que usamos el efecto barreo lineal, esfera, desenfoque gaussiano, K-Link, relleno, retractor simple, sombra paralela, trazo. ¿Ya? Y usamos capa de texto, dependencia externa, familia fuentes Gov, estilo de fuente Bold. Entonces aquí te muestra un informe completo de todo lo que tú hiciste. ¿Ya? Y esto es lo que me tienen que mandar. O sea, subir a la intranet, o sea, perdón, al ISIS, disculpen, al ISIS, o también me lo pueden enviar por correo en caso de que lo quieran enviar antes para revisar antes. ¿Ya? Y esa es la última evaluación.